edición más de la eterna palabra del Señor. Hoy vamos a analizar una carta que escribió el profeta Jeremías a su pueblo mientras estaba atravesando una crisis como nación. Así que es una carta pertinente que la podemos aplicar para el tiempo que estamos viviendo hoy día. Quiero leer entonces lo que dice Jeremías capítulo 29. El profeta escribe esta carta y le dice a su pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad, a los que hice transportar desde Jerusalén hasta Babilonia. La carta que el Espíritu Santo de Dios le mostró a Jeremías para que alentara a un pueblo que estaba devastado por la crisis. Así que una carta es tiene un tinte, un contenido de dar un consuelo, dar una esperanza a un pueblo que está pasando una crisis. Esto lo vamos a ir aplicando y comparando con lo que vivimos como pueblo del Señor en este tiempo. La carta ya lleva implícita la idea de un padre que está preocupado por sus hijos, de un Dios que está preocupado por su pueblo. Les envía un mensaje, un consuelo, que les va a dar esperanza y también le va a mostrar una salida. Pero esta carta tiene un contenido y que se aplica al contexto que estaban ellos viviendo. Lo que escribió Jeremías, el profeta, es palabra inspirada del Espíritu Santo. Fue una carta inspirada por el Espíritu de Dios para ese pueblo. Hoy tenemos nosotros la palabra del Señor, la Biblia, como la carta magna que nos inspira, nos fortalece y nos demuestra que hay un Dios como un padre preocupado por sus hijos que le temen. Así que hoy podemos confiar en esta carta, que es la palabra eterna del Señor, inspirada también por el Espíritu Santo. Vamos a analizar el contexto. ¿Por qué estaban ellos viviendo esta crisis? Era un pueblo que había sido transportado desde Jerusalén a Babilonia. Estaban cautivos, viviendo una devastación. Mucho tiempo estaban allí afligidos. Podemos decir, estaban en una gran crisis espiritual, económica, emocional, en todo sentido, en todo aspecto de la vida. Ellos estaban muy desalentados. Por eso necesitaban oír palabra de Dios. Ellos estaban en una tierra donde no se podían congregar, no podían acudir a sus iglesias, sus sinagogas. Por lo tanto, espiritualmente estaban sintiéndose muy lejos y muy vacíos de la gracia del Señor. ¿No se asemeja un poco con lo que podemos estar pasando hoy como iglesia? No nos podemos congregar todavía, un tiempo de mucha incertidumbre, de vacíos. ¿Cuánto más necesitamos hoy también que el Espíritu Santo nos hable por esta carta que es la palabra del Señor, así como lo hizo a su pueblo escogido en la antigüedad? La pregunta es: ¿por qué causa Israel estaba viviendo en cautividad? ¿Por qué habían sido llevados cautivos? ¿Cuál era la razón por la que estaban pasando estas calamidades? Entonces, si entendemos bien la perspectiva bíblica y profética, vamos a darnos cuenta que ese pueblo de Dios escogido había desacatado la ley del Señor, había desobedecido los mandamientos que el Señor había prescrito por Moisés. De hecho, el libro de Deuteronomio, Moisés les advierte. Moisés fue el primer profeta de Dios para Israel. Y Moisés había escrito en el capítulo 28 de Deuteronomio, y le había dicho: si escuchan ustedes atentamente la palabra del Señor su Dios y la obedecen, vendrán todas estas bendiciones sobre ustedes y serán exaltados. Pero a la vez también le dice: por el contrario, si ustedes como pueblo, como nación, desobedecen la ley del Señor, no acatan el consejo de Dios, entonces vendrán sobre ustedes y le alcanzarán todas estas maldiciones. Desde el versículo 15. Y esas maldiciones también hacía referencia a que serían llevados cautivos por naciones extrañas e iban a sufrir todo lo que ellos estaban pasando en el momento. Por lo tanto, lo que ellos estaban viviendo era un cumplimiento de lo que ya Dios le había advertido a través de Moisés. Así que cada vez que nosotros no guardamos con temor del Señor los mandamientos y el consejo del Señor, siempre vamos a estar pasando aflicciones y vamos a tener las consecuencias de nuestras propias rebeldías. Eso se aplica para la iglesia, pero en forma muy personal para cada uno de nosotros. A excepción de cuando la persona reconoce y se humilla, alcanza el favor de Dios. Pero esa nación siempre estuvo en rebeldía,
Por eso pasó de una prueba a otra, de una crisis a otra, de un cautiverio y de tantas aflicciones que sobrevinieron. Simplemente porque no obedecieron. Tempranamente, desde temprano, dice la profecía, le envié mensajeros y no obedecieron. Pero ¿cuál es el contenido de esta carta que Jeremías le envía a esa nación? Específicamente es una palabra para que ellos aprendan a aceptar lo que están viviendo y no desesperarse por salir. Mire la respuesta. Y quiero leer específicamente lo que Jeremías le dice. Capítulo 29 de Jeremías, estamos en el versículo 5. Edifiquen casas, planten, trabajen. Luego les dice fructifiquen, permita que sus hijos se casen, tengan una vida aparentemente normal, desarrollen la normalidad de sus vidas allí donde están. Como diciendo, no están desesperados por pasar ese tiempo difícil. No, encuentren allí un sentido, encuentren un propósito, porque yo estoy con ustedes, pero ustedes tienen que entender que son consecuencias de las cosas que han hecho mal. Y luego les da otro mandamiento. Mientras estén allí, le dicen en el versículo 12, rueguen por ese pueblo, por esa ciudad, para que tengan paz, porque en la paz que tengan en ese pueblo, ustedes también van a estar tranquilos. Así que nosotros, en este tiempo que vivimos, también necesitamos clamar por nuestra nación, clamar por nuestros gobernantes, por el Ministerio de Salud, por las Fuerzas Armadas, por todos quienes de alguna manera están ayudando a mantener la tranquilidad. Tal vez no podemos emprender grandes cosas, no nos podemos todavía congregar, no podemos hacer lo que hacíamos antes con toda libertad, pero sí podemos clamar por nuestra nación, por nuestras autoridades, para que el Dios de paz nos haga vivir tranquilos y nos guarde de este mal que ha venido. Yo le estaba dando una palabra a ellos para consolarlos y para que ellos encontraran un propósito. No le estaba diciendo, mañana van a salir, el próximo año ya termina esto. No, están diciendo, allí, hagan su vida normal, emprendan, trabajen, traten de vivir normalmente porque yo estoy con ustedes. Esa es la carta del profeta. No les da inmediatamente una salida. Sin embargo, por toda la perturbación que había, se levantaron muchos profetas falsos y hubieron sueños y visiones. Entonces les advierte también el Espíritu Santo de Dios, les advierte a ellos y les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar por profecías falsas, por sueños ni visiones. Porque muchas veces sueños, visiones, en los momentos de crisis, de aflicciones, cuando emocionalmente no estamos tranquilos, puede haber perturbación. El enemigo perturba los sentidos de una persona que emocionalmente no ha resuelto sus problemas, sus luchas, sus dramas. Y cuando se pasan estos momentos intensos de aflicciones, no hay claridad espiritual. La única claridad espiritual está en lo que está escrito. Porque aquí no hay perturbación en esta palabra profética. Y aquí estaba claramente escrito. Y Jeremías se lo dice. Y le dice claramente que hay una fecha que el Señor le dará salida, pero no es todavía. Y en el versículo 10 les dice, son 70 años los que está establecido que van a estar ustedes cautivos. Y después de los 70 años podrán volver a su tierra. ¿Dónde estaba eso? Eso no vino por sueño ni visión, vino por lo que Dios le habló por el Espíritu Santo, lo que estaba escrito. Lo que está escrito, la profeta mayor siempre tendrá la razón, porque aquí no hay ningún indicio de equivocación humana. Por eso el apóstol Pedro dice muy claramente, y quiero leer lo que dice en relación a esto, a considerar la palabra de Dios como una profecía que no tiene ningún error y podemos confiar completamente. En el libro del apóstol Pedro, claramente lo dice él, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos nosotros la profeta mayor a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cuál es la profeta mayor? La carta magna, la Biblia, la palabra del Señor, a la cual, dice el apóstol Pedro, hacen bien ustedes en estar atentos. Necesitamos estar atentos a lo que el Señor nos habla por su palabra, porque los tiempos se están cumpliendo, las profecías se van cumpliendo y es necesario estar atentos, entendiendo, discerniendo los tiempos que estamos viviendo. Así que acá podemos aferrarnos y confiar, porque la palabra inspirada que el Espíritu Santo guió a los escritores no tiene ningún error. Por eso es inerrante y podemos confiar en ella. Esa era la carta que Jeremías le escribió a su pueblo.
directamente inspirada por el Espíritu de Dios. La única salida que les dio Jeremías fue al final, pero no fue tan luego como ellos lo esperaban. Capítulo 30 de Jeremías le dice: así dice el Señor, llegará el tiempo cuando ustedes saldrán de su cautiverio y los traeré a la tierra de sus padres y entonces la disfrutarán. Había una esperanza para ellos. Va a terminar un día esa crisis, ese cautiverio, ese tiempo difícil que están viviendo, y van a disfrutar cuando yo les dé ya la salida. Pero será en el tiempo que Dios lo determinó, según lo que está escrito. Lo mismo para hoy, hermano. Va a llegar el tiempo cuando vamos a poder salir de este tiempo difícil que estamos viviendo. Tal vez vengan otro tipo de pruebas. Siempre vamos a estar probados, porque el Dios que nos bendice es el Dios que también nos prueba. Pero dice, como dijo la carta de Jeremías, van a disfrutar cuando Dios les dé la salida. Vamos a volver a tener el gozo del Señor al estar juntos en armonía. Vendrán más pruebas, otras aflicciones, pero habremos pasado este ciclo, como todos los tiempos, porque todas las cosas tienen su tiempo. Así que ese fue el contenido de la carta. Esperanza, una salida, pero en el tiempo de Dios y conforme a lo que está escrito. La inspiración del Espíritu Santo no tiene errores. El Dios de paz les bendiga, les fortalezca para seguir adelante encontrando propósito en este tiempo difícil que nos toca vivir. Acuérdense de suscribirse, ahí aparece el botoncito redondo, la esposa, y usted puede ahí pinchar y va a llegar todos los materiales que el Señor me ha permitido ir grabando con mucha dedicación para edificar y fundamentar a nuestra iglesia del Señor. Que el Dios de paz les bendiga.